Uno se levanta por la mañana y a veces ni siquiera ha abierto bien los ojos cuando ya sientes esa presión en el pecho como una piedra pequeña, justo ahí recordándote las cuentas y pagos que se avecinan. Ese café que antes era placer, ahora es solo combustible para comenzar otra jornada más, de remar sin descanso, remar hacia la orilla de la quincena, que cuando llegas es tan pequeña que apenas puedes sostenerte. Y la marea vuelve a subir otra vez, llevándote con ella mientras intentas sostenerte con uñas y dientes. Recuerdo tantas mañanas en la oficina, ese tecleo constante, los teléfonos sonando como si fueran relojes desesperados. Intentaba concentrarme de verdad que sí, pero mi cabeza era una calculadora loca, sumando y restando sin parar jamás. Se estiraba cada centavo como chicle viejo sin sabor, que igual sigues mascando porque simplemente lo necesitas hacer. Veía a mis compañeros almorzando afuera, comprando camisas, planeando viajes, mientras yo me preguntaba cómo lo logran. No sentía envidia, era una curiosidad con un dolor extraño, preguntándome si sabían algún secreto que yo no. Algunos teníamos sueldos parecidos, y sin embargo, ellos parecían flotar mientras yo arrastraba una cadena invisible. Cada día, la sensación de ahogo era constante. El calendario avanzaba con la fecha de corte del alquiler y los servicios. Siempre era igual una carrera desesperada, contra el tiempo tapando un hueco, mientras otro nuevo ya se había abierto. Recuerdo una vez, mi hijo quería unos zapatos deportivos como los de todos, y sentí que me partía. No eran los más caros, pero para mí en ese momento era como si me pidiera volar a Marte. Tuve que decirle, quizás el mes que viene, sabiendo que sería igual o incluso más difícil para lograrlo. Eso te parte por dentro, no fallarte solo a ti, sino sentir que fallas también a quienes más amas, y no era un derrochador. Todo lo anotaba, comparaba precios, apagaba luces con disciplina, como si fuera religión. Aún así el dinero se escurría como agua entre los dedos sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Frustrante, desesperante. Y llegas a pensar que quizás simplemente no estás hecho para esto del dinero y la vida. Empiezas a pensar que hay gente con estrella, y otros como uno que siempre tropieza con la misma piedra. Me decía que la única solución era ganar más, así que aceptaba todo lo extra que se pudiera hacer. Trabajitos extras, horas de oficina, los fines de semana, pero era como llenar agua en un saco roto. El poco más que entraba, ya tenía dueño incluso antes de llegar, siempre había una deuda o imprevisto esperando. Y el cansancio no era normal, era físico y mental. Te va carcomiendo hasta el alma sin pedir permiso. Sonreír era un esfuerzo, disfrutar una película algo imposible, porque la mente seguía en modo supervivencia y ansiedad constante. Estaba harto. No del trabajo, sino de correr en una rueda de hámster sin llegar nunca a ninguna parte. Sentía que la vida se me escapaba entre los dedos mientras solo pensaba en pagar y no en vivir. Una noche solo en la cocina. Café frío. Facturas regadas, sentí que por dentro me rompía sin aviso. No lloré mares. Fue ese llanto silencioso de impotencia pura que no necesita ruido para decir que estás mal. Y allí toqué fondo. Pero también surgió algo, una voz interna, que dijo, basta. Esto no puede ser todo. No fue una iluminación divina. Fue más bien empezar a mirar las cosas desde un ángulo nuevo y diferente. Dejé de buscar respuestas en los lugares de siempre y empecé a ver detalles que antes ni notaba siquiera. Algunas personas no ricas, pero tranquilas con sus finanzas, me hacían preguntarme, ¿qué sabían ellas que yo no sabía? Era verlos tomarse un café sin prisa, hablar de planes sencillos, sin angustia, como si no cargaran ese peso. Me empecé a cuestionar todo lo que antes daba por sentado desde un lugar frío casi como un experimento. No era privación, era análisis, preguntarme si realmente necesito esto o aquello otro. ¿Realmente me hace falta o no? Pequeños cambios, decisiones aparentemente insignificantes que empezaron a generar un eco más grande de lo que yo imaginaba posible. No fue un libro de autoayuda, solo un cambio en cómo veía el dinero. Realmente, era como si toda la vida hubiera usado una pieza equivocada y finalmente encajaba todo con algo de claridad. Y el cambio llegó lento, pero real. Un día noté que a mitad de mes todavía tenía algo de margen. Pude comprarme esa fruta que me gustaba sin sentir que cometía una locura financiera imperdonable en el presupuesto familiar. Cuando mi hijo pedía algo, ya no sentía ese pánico. Podía decirle, veamos cómo lo organizamos bien. Y de verdad lo organizábamos.
no era promesa vacía, era saber que había forma de lograrlo sin morir de ansiedad. La fuga no estaba en mis gastos, sino en mi manera de entenderlos, de relacionarme con el dinero cada día. El mismo sueldo que antes no alcanzaba, ahora se estiraba como si tuviera magia, sin cambiar los ceros en nada. No me volví tacaño, ni me encerré a vivir como ermitaño, seguía disfrutando, pero con conciencia distinta y claridad. La clave estaba en cómo movía el dinero, no en cuánto entraba, sino en cómo lo hacía funcionar bien. Empecé a dormir mejor. La piedra en el pecho se volvió más pequeña hasta que un día ya no estaba. Podía respirar sin sentir que algo me oprimía fuerte. La oficina era la misma, pero yo por dentro ya tenía una calma que incluso otros notaron. Uno preguntó: si me gané la lotería, yo solo sonreí sin responder. Porque ¿cómo explicas que la verdadera lotería fue un cambio de perspectiva que no puedes comprar en ningún lado? Llevé a mi hijo a comerse ese helado gigante, y verlo feliz, sin angustia, fue un premio. Sin comparación. Eran pequeñas victorias, pero que sumadas te devuelven algo más valioso: dignidad, paz y una esperanza que sí se siente. Ya no vivo para pagar cuentas. Ahora siento que el dinero trabaja para mí, aunque suene extraño o irreal. No tengo más dinero, tengo el mismo, solo que ahora sé cómo hacerlo rendir sin angustia ni desesperación constante. Es como si hubiera encontrado un sendero escondido en el bosque que siempre estuvo ahí, pero yo no veía. Antes, estaba demasiado ocupado, luchando contra las ramas para ver que había un camino claro más sencillo y silencioso. A veces pienso en todos los años vividos con ansiedad y me duele no haberlo descubierto antes por mi cuenta. Pero cada quien tiene su momento, su proceso, lo importante es que llegue y que uno lo sepa aprovechar. Con todo, no fue suerte ni milagro, fueron decisiones diferentes, pequeñas pero sostenidas, que cambiaron todo mi entorno mental y emocional. Ahora hablo del dinero, sin miedo, sin vergüenza. Ya no es tabú ni enemigo. Es simplemente una herramienta poderosa. No soy millonario, pero vivo con una tranquilidad que no cambio por nada ni por todo el oro del mundo. Esa sensación de control, saber que puedo manejar lo que venga, eso sí que no tiene ningún precio, ni comparación. Es como si me hubieran quitado un peso que siempre llevé sin saberlo, hasta que pude respirar de verdad, y ahora el aire se siente diferente, más ligero, más claro, como si por fin pudiera simplemente existir sin miedo. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo.